Desde 2016, una misteriosa enfermedad ha aquejado a diplomáticos y personal de inteligencia de Estados Unidos y Canadá en La Habana, Cuba. Los síntomas van desde mareos y náuseas hasta pérdida de memoria y daño cerebral. ¿Qué causa el llamado síndrome de La Habana? ¿Es un ataque sónico? ¿Un virus? ¿Histeria colectiva? Averigüémoslo juntos. En el corazón del antiguo Oriente Próximo, Jericó se alzaba como una fortaleza ante los ojos de cualquier invasor, rodeada de murallas que contaban historias de resistencia y supervivencia. Pero, ¿qué sucedió cuando su desafío más grande llegó a través del aire, no en forma de flechas o piedras, sino como ondas sonoras? La historia nos dice que este sitio, uno de los asentamientos continuamente habitados más antiguos del mundo, enfrentó un tipo de asedio que desafía nuestra comprensión tradicional de la guerra. No fue la fuerza bruta, sino el estruendo coordinado de gritos humanos y el sonar de trompetas lo que marcó el comienzo de su caída. Este fenómeno sugiere una manipulación del sonido en una escala casi inconcebible. ¿Pero qué tipo de sonido podría tener tal impacto? Los expertos especulan que para que el sonido cause daños estructurales, debe alcanzar la resonancia de los objetos, en este caso, las murallas. Esto significa vibraciones a una frecuencia que hace que los materiales de construcción vibren hasta el punto de la ruptura. Imagina un cantante de ópera que rompe una copa de cristal con la nota correcta. Ahora, aplica esa idea a una escala monumental. Este asedio acústico no solo desafió las estructuras físicas de Jericó, sino que también tuvo un profundo efecto en quienes vivían tras sus murallas. Los daños auditivos en situaciones así pueden variar desde la pérdida temporal de la audición hasta condiciones más graves como el tinnitus, un zumbido constante en los oídos que puede ser enloquecedor. La exposición prolongada a ruidos de alta intensidad también puede causar estrés psicológico, desorientación y una disminución en la capacidad para responder a amenazas físicas, dejando a los defensores en una situación de vulnerabilidad extrema. Pero, volviendo a las murallas, ¿cómo es posible que el sonido haya sido tan poderosamente destructor? La teoría más aceptada es que los atacantes de Jericó podrían haber empleado conocimientos acústicos avanzados para su tiempo, quizás identificando la frecuencia resonante de las murallas y utilizando trompetas y gritos coordinados para generar una onda sonora sostenida a esa misma frecuencia.
Este ataque sónico habría creado vibraciones que, acumulándose, terminaron comprometiendo la integridad estructural de las murallas hasta su eventual colapso. En el 2016, algo insólito ocurrió en La Habana, Cuba, que puso en jaque a diplomáticos estadounidenses y canadienses. Rodeados por la belleza de una ciudad vibrante, comenzaron a experimentar síntomas misteriosos, dolores de cabeza insoportables y sonidos de baja frecuencia que nadie más parecía oír. Este fenómeno, que luego se llamaría el Síndrome de La Habana, provocó tensiones diplomáticas y un sinfín de interrogantes. La pregunta era clara: ¿qué estaba pasando? Los afectados no solo sufrían físicamente, el misterio también golpeaba las puertas de la política internacional. Con las relaciones entre Estados Unidos y Cuba ya de por sí tensas, este incidente añadió más leña al fuego durante la presidencia de Donald Trump. Mientras tanto, científicos y expertos buscaban explicaciones. Una hipótesis apuntaba a los pesticidas. La Habana, como muchas ciudades, usaba estos químicos, pero podrían ser la causa de una condición tan específica y limitada a los diplomáticos extranjeros. De esta manera nos sumergimos en el misterio detrás de estos síntomas. ¿Fueron resultado de un ataque deliberado, una exposición accidental a sustancias tóxicas o algo aún más profundo y desconocido? La búsqueda de respuestas nos lleva a un viaje por la intersección de la salud, la ciencia y la geopolítica, revelando la complejidad de un caso que aún hoy sigue siendo un enigma. ¿Seremos capaces de desentrañar los secretos detrás de los sucesos en La Habana? Las armas sónicas, una realidad que parece sacada de la ciencia ficción, utilizan el sonido a frecuencias que pueden estar por encima o por debajo del rango audible por el ser humano. El sonido es insoportable, puede llegar a 160 decibelios y ya se ha utilizado, por ejemplo, durante el G20 en Pittsburgh. Los Mossos de Escuadra se plantean comprar estos cañones de sonido. Son portátiles, los usan ya otras policías. And Vancouver police are now the proud owners of a more compact. Y según los expertos, también se utilizan en países en guerra. Está diseñado en principio para conflictos bélicos, para situaciones de máximo riesgo, de alto riesgo, para embajadas, para evitar los asaltos a las embajadas. Estas herramientas pueden proyectar ondas acústicas capaces de causar desde molestias leves hasta efectos físicos y psicológicos graves en sus objetivos. Aunque el oído humano típicamente percibe sonidos entre 20 hercios y 20 kilohercios, las frecuencias fuera de este rango, conocidas como infrasonido y ultrasonido, pueden tener efectos profundos sin que seamos plenamente conscientes de su presencia. El impacto de estas armas sobre el cuerpo humano puede variar significativamente. A niveles básicos pueden provocar incomodidad o desorientación, pero a intensidades más altas pueden inducir dolor agudo, pérdida de equilibrio e incluso daños a largo plazo en la audición y el cerebro. La manipulación precisa de estas frecuencias permite a los operadores de tales dispositivos apuntar a individuos específicos, generando un espectro de efectos que van desde la sutil perturbación hasta incapacidades severas, todo sin dejar huellas visibles de agresión.
Por otro lado, la histeria colectiva, también conocida como fenómeno psicogénico masivo, se refiere a la aparición de síntomas físicos entre un grupo de personas, sin una causa orgánica identificable. Este fenómeno se alimenta de la influencia social y el contagio psicológico, donde el estrés, el miedo o la ansiedad pueden manifestarse en síntomas físicos compartidos, como dolores, mareos o la sensación de estar enfermo. La histeria colectiva se basa en la capacidad del ser humano para empatizar y reflejar inconscientemente las emociones y comportamientos de quienes nos rodean. Situaciones de alta tensión o incertidumbre, especialmente cuando el miedo a un peligro invisible o desconocido se propaga, la mente puede provocar una respuesta física real. Este fenómeno ha sido documentado a lo largo de la historia en diversos contextos, desde fábricas hasta escuelas y comunidades aisladas, demostrando cómo el ambiente social y las expectativas compartidas pueden tener un impacto tangible en la salud colectiva. Ambas teorías, las armas sónicas y la histeria colectiva, ofrecen perspectivas intrigantes sobre lo ocurrido en La Habana. Mientras la primera apunta a una posible agresión tecnológica sofisticada, la segunda subraya la complejidad de la interacción social y la influencia del entorno en nuestra salud psicológica y física. La convergencia de estas teorías nos desafía a considerar la interacción entre la innovación tecnológica y la susceptibilidad de nuestra propia psique ante el contagio del miedo y la ansiedad. Al profundizar en el misterio del síndrome de La Habana, descubrimos que este enigma no emergió de la nada en el siglo XXI, sino que tiene ecos que retroceden hasta la tensión y la estrategia de la Guerra Fría. Durante la década de 1950, en el apogeo de este periodo de espionaje y rivalidad internacional, la Unión Soviética comenzó a explorar las capacidades de las armas de microondas, marcando el inicio de una era donde la guerra se libraba tanto en el campo de batalla como en el espectro electromagnético. Estos primeros experimentos con tecnología de microondas se dirigieron contra personal estadounidense, especialmente diplomáticos, ubicados en la entonces Unión Soviética. La estrategia estaba clara: utilizar estas armas no solo para interferir y recoger información de manera encubierta, sino también para ejercer un impacto psicológico y físico sobre los individuos, buscando debilitar su capacidad de trabajo y su moral. En el corazón de la respuesta de Estados Unidos a estas amenazas estaba la Agencia de Seguridad Nacional, una institución creada en 1952 con el objetivo de liderar la recopilación de inteligencia a través de la vigilancia electrónica y asegurar las comunicaciones nacionales. Cuando dos agentes de esta agencia experimentaron síntomas similares a los del síndrome de La Habana en 1996, mientras se encontraban en un país aliado a Rusia, la situación subrayó no solo la persistencia de estas tácticas de intimidación, sino también la seriedad con la que Estados Unidos consideró estas agresiones como una amenaza directa a su seguridad. Las armas de microondas, capaces de emitir radiación electromagnética dirigida, representan una faceta intrigante de la tecnología militar. Estas armas, operando en frecuencias capaces de afectar el tejido humano, pueden causar desde molestias leves hasta efectos devastadores a largo plazo, sin necesidad de contacto físico directo. La capacidad de estas armas para infiltrarse y calentar tejidos orgánicos subraya el cambio hacia formas de confrontación que trascienden los métodos tradicionales de guerra. La integración de estos incidentes históricos nos brinda una perspectiva más amplia del síndrome de La Habana, sugiriendo que lo que presenciamos hoy
podría ser el último capítulo de una larga historia de hostilidades tecnológicas. La repetición de estos ataques a lo largo de las décadas indica un patrón de agresión sigilosa, donde la frontera entre la ciencia, la seguridad y la soberanía individual se ve constantemente desafiada. El misterio que inicialmente capturó la atención bajo el nombre de Síndrome de La Habana ha revelado su presencia más allá de Cuba, tocando vidas en diversos rincones del mundo, incluido México. Aquí, ciudadanos reportan síntomas similares tras exposiciones a sonidos inusuales, aunque en México, este fenómeno no se asocia directamente con el término Síndrome de La Habana, reflejando diferencias en la percepción y el contexto geopolítico. La geopolítica influye significativamente en cómo se perciben estos incidentes a nivel internacional. Mientras en Estados Unidos y Canadá, los casos pueden verse a través de una lente de sospecha y tensión diplomática, en México, la ausencia de este marco político específico lleva a una interpretación diferente, enfocándose más en las causas ambientales o de salud pública sin asignarles una etiqueta geopolítica específica. Parece el ruido en la ciudad. Ay, de la fregada, joven. Eso es lo peor que puede existir. Y su ruido, eso altera los nervios, pone de malas a cualquiera. La variabilidad de los síntomas y la diversidad geográfica de los afectados destacan la urgencia de una investigación exhaustiva que trascienda las narrativas políticas. Ruidos superiores a 75 decibeles provocan problemas de salud física y emocional. Empiezan a tener tensiones, son síntomas de estrés. Tuve una paciente que no podía escuchar un ruido fuerte, un golpe, una caja cayendo sobre el piso. Y se traumaba, se tensaba, se angustiaba. Como 75, 76 decibeles. Eso es lo máximo que hemos detectado. El ruido que provocan unidades móviles como motos, camiones, camionetas del fierro viejo, los tamales o los camotes aún no están regulados. ¿Quién le dice al de los tamales, bájele tantito? No es atribución nuestra, pero pues como también tenemos facultades para hacer conciliaciones y acuerdos entre los propios ciudadanos, pues de pronto ayudamos a que esto suceda, ¿no? Es imperativo abordar este misterio desde una perspectiva multidisciplinaria que incluya expertos en salud, acústica y psicología, entre otros, sin prejuicios geopolíticos, permitiendo así un análisis más objetivo y centrado en el bienestar humano. El reconocimiento de estos casos en México y otros países sugiere que estamos frente a un desafío global que requiere una respuesta colectiva e inclusiva. La colaboración internacional y el intercambio abierto de datos y hallazgos serán cruciales para avanzar en nuestra comprensión de estos sucesos, asegurando que todas las voces sean escuchadas y valoradas en la búsqueda de respuestas. Este acercamiento integral y despolitizado no solo permitirá desentrañar el misterio detrás de estos síntomas, sino también fomentar un ambiente de cooperación que priorice la salud y seguridad de las personas afectadas, independientemente de su nacionalidad o el nombre que se le dé al fenómeno. La clave está en unir esfuerzos para enfrentar un reto que, aunque manifestado en diferentes contextos, comparte un núcleo común de interrogantes y preocupaciones humanas. Ante el enigma aún sin resolver del síndrome de La Habana, es crucial recordar que, hasta ahora, no sabemos con certeza si los afectados fueron víctimas de tecnología avanzada, como armas sónicas o de microondas, o si los síntomas son el resultado de un estrés mental extremo. Their new active denial system boasts a reach far beyond any other non-lethal system. Well, it's a versatile system, and it has a range
of non-lethal capability that we can't even come close to with any of our fielded systems today that are in our military forces. About 7 football fields to give it some perspective. It can deter individuals on a military perimeter all the way up to a riotous crowd, all without permanent harm. It only penetrates 1/64 of an inch of your skin, goes very shallow into where your nerve receptors are, and there's no permanent injury caused by it. Very safe system, and we build in some safety margins and training for the operators. They even let any of the guests volunteer to test out its effectiveness and safety, including the Assistant Commandant of the Marine Corps, Sergeant Major of the Marine Corps, and Assistant Secretary of the Navy. Most described it as feeling like a hot oven or grill being opened up. Imagina por un momento estar en la posición de un agente destacado en un país potencialmente hostil, consciente de todos los riesgos discutidos ampliamente. El mero conocimiento de estas posibilidades no elevaría tu ansiedad a niveles alarmantes. Esta situación, más que hipotética, refleja la dura realidad de quienes han experimentado estos síntomas. La constante sombra del miedo, combinada con la incertidumbre sobre la causa de su malestar, puede tener efectos profundos y duraderos en la salud mental, tan significativos como cualquier herida física. Frente a esto, la empatía y el compromiso con la salud mental deben ser nuestras prioridades. Aún sin respuestas claras, nuestra responsabilidad colectiva es brindar apoyo y buscar entender las experiencias de quienes enfrentan este desafío. Reconocer la importancia de la salud mental y promover un ambiente de apoyo empático es esencial para quienes viven bajo esta presión. El síndrome de La Habana nos impulsa a priorizar la salud mental y el apoyo empático frente a la incertidumbre, motivándonos a buscar soluciones integrales para el bienestar de todos. ¡Azúcar! Gracias por ver este videíto hecho por un canal que te necesita tanto como el café por la mañana para aliviar la migraña. Suscríbete, danos tu opinión en la sección de comentarios y dale mucho amor a este videíto con tu like. ¡Hasta la próxima!